Hare Krishna, queridos devotos y devotas de Buenos Aires, aquí estamos nuevamente con la posibilidad de leer y compartir el Bhagavad Gita con ustedes, gracias a la invitación del Chitrak, algo que me gusta mucho porque mantiene mi conexión con mis raíces, que son el lugar y el templo, particularmente los devotos de los que tengo tantos recuerdos. Así que siempre estoy muy feliz de poder conectarme y mandarles mis saludos y compartir con ustedes este momento de lectura del Bhagavad Gita. Vamos a leer un verso del capítulo 8, el texto número 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. El texto dice así: Om Niti Ekaksharam Brahma Vyaharam Anushmaram Ya Prayati Tyajandeham Sayati Paramam Gatim. La traducción de cada palabra es Om, la combinación de letras Om, Omkara, Iti, así pues, Eka Aksharam, la sílaba única, Brahma, el absoluto, Vyaharam, profiriendo, Mam, a mí, Krishna, Anushmaram, recordando, ya todo el que, Prayati, deje, te hayan abandonando, dejan este cuerpo, Saha, él, Yati, consigue, Paramam, el supremo, Gatim, destino. La traducción completa es: si después de situarse en esa práctica del yoga y de proferir la sagrada sílaba Om, la suprema combinación de letras, uno piensa en la suprema personalidad de Dios y abandona su cuerpo, es seguro que llegará a los planetas espirituales. Significado. Aquí se afirma claramente que Om, el Brahman y el Señor Krishna no son diferentes. El Om es el sonido impersonal de Krishna, pero el sonido Hare Krishna contiene al Om. El canto del mantra Hare Krishna se recomienda claramente para esta era, por lo cual si uno abandona su cuerpo al final de la vida cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, llegará sin duda a uno de los planetas espirituales, de conformidad con la modalidad de su práctica. Los devotos de Krishna entran en el planeta de Krishna, Goloka Vrindavan. Para los personalistas también hay infinidad de otros planetas en el cielo espiritual, conocidos como planetas Vaikunta, mientras que los impersonalistas permanecen en el Brahma Jyotir. Vamos a repetir el verso. Om niti kaksharam brahma vyaharam mandanushmaram yah prayati tyajandehan sayati paramam gatim. Si después de situarse en la práctica del yoga y de proferir la sagrada sílaba Om, la suprema combinación de letras, uno piensa en la suprema personalidad de Dios y abandona su cuerpo, es seguro que llegará a los planetas espirituales. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jnana Tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangulangam Yateirim Yat Kripatanaham Mande Sri Gurum Ninataranam. Entonces, en este capítulo vamos a encontrar que Krishna comienza respondiendo las preguntas de Arjuna de una forma fantástica y muy resumida. En poquitas palabras parecen unos sutras prácticamente, como en los primeros 3 versos Krishna le responde
lo que Arjuna había preguntado. Porque Krishna está siguiendo una evolución del diálogo y inmediatamente que responde esas preguntas, que son preguntas que podían haber recibido, son temas muy profundos, entonces podrían haber recibido una respuesta bastante más extensa, pero esa no era la idea de Krishna. Él estaba siguiendo una progresión. ¿No? Vemos que todo el Bhagavad Gita sigue una progresión. ¿No? Como se explica, no recuerdo si eh, creo que, bueno, uno de nuestros acharyas explica que los primeros 6 capítulos hablan acerca del Karma Yoga, los siguientes 6 capítulos, desde el 7 al 12 del Bhakti Yoga, y desde el 13 al final, al 18, hablan acerca del Jnana Yoga. En el corazón, en el centro, la parte más importante es donde se habla del Bhakti Yoga. Entonces vemos que hay una progresión que Krishna está siguiendo. Entonces después que responde esas preguntas muy importantes que Arjuna hace, él sigue con esa progresión. Inmediatamente pasa a lo que es el tema de este capítulo, prácticamente de todo el capítulo, que es la liberación. En todo momento él está hablando de la conciencia que debe tener la persona al dejar el cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando la persona muere con un cierto tipo de conciencia, ¿no? Cualquier sea el estado de conciencia que uno tiene en el momento de la muerte, ese estado alcanza sin duda, y aquellos que me recuerdan a mí, vienen a mí, etcétera. Entonces en este verso está dando otra vuelta de tuerca a esa idea. Lo está enfocando desde el punto de vista del yoga. El yoga, el dhyana yoga, la meditación, que se presenta en el 6º capítulo, tiene que ver con esto. No es como, a pesar de que la práctica y las condiciones que se describen en el 6º capítulo son muy parecidas a las de Patanjali, la diferencia es el objetivo. Aquí en el 6º capítulo Krishna habla de la meditación en él. Patanjali no habla o sea, sí habla en un momento, solamente en un par de lugares, habla de la importancia de Ishvara Pranidham, de la devoción a Dios, pero no es el tema, es uno más de las muchas aspectos de los que él habla de la práctica del yoga, es uno más de los recursos o los procesos o las prácticas que uno puede hacer, da muchos. No está diciendo de que el Ishvara Pranidham sea lo más importante. Así como Krishna también acá en el Bhagavad Gita da diferentes procesos, pero de los desarrolla mucho más. Claro, esto no es un sutra, pero él en muchas partes enfatiza, en capítulos enteros prácticamente, enfatiza la devoción a él. Y cuando habla de la meditación en el 6º capítulo, deja en claro que la meditación, la concentración, la atención de la persona que está practicando la meditación debe estar dirigida hacia él, en la forma de Paramatma. O sea, la forma de Krishna, de Vishnu, que está en el corazón acompañando al alma. Y acá también está claro, donde dice, si después de situarse en esa práctica del yoga, o sea, cuando uno ya está avesado, cuando uno ya tiene mucha experiencia, cuando uno está ya completamente establecido en la práctica de la meditación. No es simplemente cuando dice la práctica del yoga, no se refiere a la práctica de asanas, que, bueno, hay mucha gente que es muy experta en la práctica de asanas, pero eso es solamente un aspecto. Después de la asana, también es importante la práctica del pranayama, de la respiración, porque en realidad eso es lo que facilita la concentración, que es hacia donde apunta este tipo de yoga.
no es una manipulación de energías como en el Hatha Yoga, sino es un trabajo de concentración, de meditación, de fijar la atención, la conciencia en un punto específico. En el caso de Patanjali, pueden ser diferentes objetos de meditación, burdos y sutiles, hasta más abstractos, y en este caso, Dios, Paramatma. Entonces, la importancia que se le da aquí a la meditación se facilita, ¿no?, con diferentes prácticas, como decíamos. Puede ser establecerse en una postura, o Patanjali va a decir diferentes, va a dar diferentes características de cómo debe ser esa postura. Él dice básicamente dos cosas, que tienen que ser cómoda y estable. Es decir, él no menciona, no describe ninguna asana. Sus comentadores, especialmente Vyasa, menciona cuatro tipos de asanas, o cuatro asanas específicas, que son las cuatro distintas variaciones de una posición sentada. Porque, bueno, ahora explicamos por qué. Capaz que ya lo dije en alguna otra clase, y si soy repetitivo le pido disculpas. Krishna va a dar más otras características. Patanjali dice estable y cómoda, y Krishna va a decir con la cabeza, el cuello y el tronco en una línea. Eso es muy importante porque, bueno, eso facilita la respiración, y le da al cuerpo una estabilidad que hace que no se distraiga la persona durante su meditación. Pero lo más importante es la respiración, porque la respiración ayuda a concentrar la mente. Entonces, Krishna está diciendo, volviendo al verso, Krishna está diciendo, después de situarse en esa práctica, es decir, cuando uno ya tiene experiencia, está desarrollado, está formado, está establecido en la meditación, que sabemos que es lo más difícil de la práctica del yoga. Lo más difícil de la práctica del yoga no es pararse de cabeza. Aunque bueno, para algunas personas puede ser que le resulte imposible, pero eso no es lo más difícil. Ya Arjuna dijo lo que era lo más difícil en el sexto capítulo. Lo más difícil es poder fijar la mente. Y eso también es lo que dice Patanjali, que es el objetivo, ¿no? Parar con los torbellinos de la mente, que es lo que es el yoga. Entonces, si es eso, no puede ser lo más fácil, debe ser lo más complicado, porque es el objetivo. Entonces, todo lo anterior es una preparación para llegar a ese punto. Entonces, cuando la persona ya está establecida en el yoga, ya está formada y segura y puede hacerlo, y proferir la sagrada sílaba Om, eso tampoco es sencillo, ¿no? Cualquiera puede decir Om, pero no es tampoco la manera, ¿no? Cuando decimos O y M, no encierra todo el potencial, toda la energía o todos los beneficios que puede brindarnos el Omkar, ¿no? Esta, como dice acá, la sagrada sílaba Om, que es una representación de Krishna, de Dios, es una representación impersonal, porque el Om no tiene una traducción, no está hablando de características particulares, es una forma simbólica, sonora, de la verdad absoluta. Es un poco la raíz que está presente como el aspecto omnipresente, omnipenetrante de Dios, está en todo. Esa energía, esa vibración, también está en todo, dentro de la naturaleza. Entonces,
Imaginen, ¿no? Lo que estoy diciendo, si yo digo solamente Om, no, o como dice la mayor parte de la gente, Om. ¿Y cuáles me pueden decir cuál es la diferencia? Bueno, el primero fue a partir de la base de la garganta, el segundo simplemente con la boca, Om. O sea, con la práctica ya me cuesta hacerlo como lo hace la mayor parte de la gente, simplemente diciendo con la boca, y no tiene mucho efecto. O sea, la gente lo dice como una fórmula, como algo que tiene que decir, pero sin entender mucho el potencial, el significado y la capacidad de ayudarnos, ¿no? El mantra Om, cuando lo decimos correctamente y lo pronunciamos correctamente o lo entonamos correctamente en una meditación, tiene la capacidad de aquietar nuestra mente, de establecer una armonía en nuestro cerebro, porque la vibración pasa de la garganta. Por eso es que en el sánscrito se considera que la O es un diptongo, es la unión de la A y la U, ¿no? Cuando alguien dice Aum, eh, está bien en un sentido práctico porque de esa manera comienza a sentir la vibración de la A, que es de donde debe vibrarse al principio el mantra. De hecho, la A es fundamental. Krishna dice, yo soy la A en el alfabeto. La A es el sonido primordial, es el sonido original que nosotros podemos producir sin hacer ningún arreglo en nuestra cavidad bucal, con nuestra lengua, con el paladar, con los labios, sin hacer ningún tipo de cosa. Nosotros simplemente abrimos la boca y decimos ah, o dejamos que salga el aire y el sonido que se produce naturalmente es la A. Es el sonido básico. Por eso Krishna dice, yo soy la A. Entonces, si nosotros llevamos la vibración del Om desde ahí eh, hacia toda la progresión que hace el sonido internamente, ah, yo primero digo A, voy a hacer la U y en el medio aparece una O. Ah, y cuando cierro la boca, entonces el sonido importante es el O, la O. O vamos directamente a esa vocal o a ese diptongo. En el sánscrito no es una vocal, la O es un diptongo, porque, como decíamos, es la combinación de la A y la U. Lo mismo pasa con la E, que es una combinación de la A y la I, ¿no? La E se produce cuando llevamos el sonido desde la A hacia la I. Ay, ¿no? Aparece ahí en el medio una E. Entonces, cuando nosotros pronunciamos la O y cerramos los labios, el sonido o el aire va hacia arriba, hacia la cabeza. Entonces, lo que se representa como una M en realidad no es una M. Se llama Anushvara, no es una letra, es la nasalización del sonido que veníamos pronunciando antes, ¿no? Si el sonido es la O, es la nasalización de la O. Es decir, yo hago Om. Entonces, la vibración se produce en la nariz, por eso decimos la nasalización. Se produce en la cavidad craneal y en la medida en que comenzamos a vibrarlo correctamente, con intensidad, en realidad es lo más importante, es la parte más importante, ese anushvara, esa nasalización. Se produce toda una vibración en nuestra cavidad craneal que
establece un estado de concentración, un estado de armonía, un estado de meditación. Entonces, no es simplemente una cuestión cuando cantamos el Om o cuando Krishna dice que que él es el Om en los mantras védicos, no es simplemente una cuestión de fe, de creencia, ritual, litúrgica. No, es que el Om tiene efectos purificantes en nuestra conciencia muy importantes, muy fuertes. Seguramente con el tiempo podremos descubrir aspectos mucho más profundos que una cuestión fisiológica, física o mental de la pronunciación del OM. Pero estos, digamos, son aspectos que nosotros podemos entender. Y lo demás es fe, ¿no? Que el OM es la representación sonora de Dios, del aspecto impersonal de Dios. Es una cuestión de fe. Prabhupada va a decir después que en el caso de los devotos, ¿no?, se recomienda el canto del mantra Hare Krishna, porque el Om está contenido en el canto del mantra Hare Krishna, así como el aspecto impersonal del Brahman está contenido en el aspecto de Bhagavan. Es la misma verdad, la misma verdad absoluta que se manifiesta de diferentes formas. Entonces eso es lo que está explicando Prabhupada en el significado, que para los devotos el mantra Hare Krishna, con todo su sentido personal, ya que Krishna quiere decir el supremo atractivo, y Hare es la energía devocional, ¿no?, con todo su sentido personal, es más importante para un Vaishnava que el canto del Om. Pero, sí, perdón, pero no sé si es alergia o es el frío. Yo sé que allá están pasando calor, bueno, acá estamos no congelados, pero sí, hace frío y yo vengo arrastrando un resfrío hace tiempo. Decía que el canto del Hare Krishna para un devoto es mucho más importante que el canto del Om, aunque el Om tiene sus beneficios, como decía antes, es una gran ayuda para la meditación, para la concentración. Entonces, con el canto del Hare Krishna Mantra, también podemos aplicar lo mismo que se dice en el principio de este verso. Si después de situarse en la práctica del yoga, ¿no?, podemos decir también, en vez de decir después de situarse en la práctica del yoga y proferir la sagrada sílaba Om, podemos decir también después de situarse en la práctica del yoga y de proferir el sagrado mantra Hare Krishna, la suprema combinación de letras, uno piensa en la suprema personalidad de Dios y abandona el cuerpo, seguro que llegará a los planetas espirituales. Eso es lo que Prabhupada ha tratado de inspirarnos siempre. Para Prabhupada, lo más importante, para los acharyas de nuestra tradición, lo más importante ha sido el canto de los santos nombres de Krishna. Y eso es lo que nosotros debemos cultivar, eso es lo que nosotros debemos practicar, entendiendo cuál es el sentido del canto, así como el sentido del canto del Om es que nos conduzca a un estado de meditación en Dios, ¿no? Uno dice el verso, uno piensa en la suprema personalidad de Dios y abandona su cuerpo, es decir, el momento más crucial, más crítico. Todo este capítulo trata de eso en realidad. El momento más crucial, más crítico, uno puede fijar la mente en Dios. Él dice, es seguro que llegará a los planetas espirituales. Prabhupada va
va a decir en el significado, eh, llegará sin duda a uno de los planetas espirituales de conformidad con la modalidad de su práctica. Es decir, de acuerdo a la relación, al servicio y a la relación devocional que tenga con Dios, hay muchas posibilidades, ¿no? Prabhupada va a decir, para los personalistas hay infinidad de otros planetas en el cielo espiritual. Es decir, si nosotros tenemos una relación con Krishna, cantar el nombre de Krishna, cultivamos esa, o despertamos, revivimos esa relación, entonces vamos al planeta de Krishna, Goloka Vrindavan. Hay devotos que tenían en nuestra tradición también, devotos que tienen relación con el señor Ramachandra o con Vishnu en diferentes formas, con Nrsimha, con Vamana, con Kurma, con Varaha, con diferentes formas de Krishna. Entonces Krishna les da la posibilidad de entrar en esas moradas espirituales y tener una relación directa con él a través del servicio. Krishna se expande en infinidad de formas de acuerdo a las infinidad de relaciones y devociones que tienen sus devotos. Krishna se manifiesta como Nishinja para satisfacer o para cumplir una misión en relación con Prahlad. Krishna se manifiesta como Matsya para cumplir una misión en relación con los Vedas y en relación con el Manu de esa época que se me borró ahora el nombre. Mi memoria ya no funciona tan bien como antes. Y así, Krishna tiene esa actitud de adaptarse a la devoción de su devoto. Y eso es algo maravilloso. Aquí en el Bhagavad Gita queda muy claro. Cuando Arjuna quiso que fuera su chofer, fue su chofer. Cuando Arjuna quiso que fuera su guru, su instructor, fue su guru. Cuando Arjuna quiso que le mostrara la forma universal, adoptó la forma universal. Cuando Arjuna le pidió que asumiera la forma de Vishnu, adoptó la forma de Vishnu. Cuando Arjuna le pide que vuelva a la forma de dos brazos, vuelve a la forma de dos brazos. Cuando Bhishma quiere que pelee, a pesar de que él dijo que no iba a pelear, pelea. Y así, Krishna se adapta a la devoción y al pedido, al deseo de su devoto. Entonces Prabhupada está diciendo acá, los devotos de Krishna entran en el planeta de Krishna, Goloka Vrindavan, pero para los personalistas también hay una infinidad de otros planetas en el cielo espiritual. Entonces, a todo lo que apunta este capítulo es a enseñarnos o a darle mucha importancia a la preparación nuestra hacia el final de nuestra vida, o sea, el objetivo de nuestra vida. Así como las Upanishads son el Vedanta, en el sentido de la última parte y también la finalidad. La vida del devoto apunta a esa finalidad, especialmente de llegar al fin de la vida obteniendo ese objetivo, esa finalidad que es fijar la conciencia, fijar la atención, fijar la mente en Dios. Así como Yamunacharya oraba, ¿no? o Madhavendra Puri. Creo que fue Madhavendra Puri. No, Yamunacharya. Ahora, bueno, ya me van a... Después me voy a fijar, pero seguramente alguien me va a poner en los comentarios
si era uno u otro, o si era otro devoto. Ahora que puedo, no, ya sé, ya me acordé. Es uno de los Alvars. Eh, no es ni Yamuna ni Madhavendra. Ahora que puedo fijar mi mente como un cisne, que mi mente como un cisne puede enredarse en los tallos de los lotos de tus pies, que sea ahora el momento en que voy a dejar este cuerpo. Y no ahora que estoy preparado, ahora que puedo estar consciente de este momento, ¿no? Que pueda fijar en este momento a mi mente, permíteme dejar el cuerpo ahora, porque no sé en qué momento va a venir la muerte y me va a sorprender, y no sé si voy a estar preparado. Bueno, más o menos estoy parafraseando ese verso. Eh, Ay, Dios, no me acuerdo el nombre, me está matando eso. Eh, que fue uno de los pocos textos de los Salvars que tradujo Prabhupada. En fin, les pido disculpas. Eh, pero la idea es esa, ¿no? Estoy parafraseando el verso, pero básicamente la idea es, ahora que estoy seguro que puedo fijar mi mente en ti, por favor, Krishna, llévame ahora, porque no sé en otro momento si voy a estar preparado. Él dice, cuando los aires vitales estén tan disturbados y mi garganta esté obstaculizada por las mucosidad y bueno, todo lo que se produce, todos los cambios abruptos y tan disturbantes del momento de la muerte, no sé si voy a estar preparado. Pero ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es practicar, practicar, practicar la conciencia de Krishna para que cuando llegue la muerte podamos eh, reaccionar naturalmente, aunque no estemos preparados, como el soldado que reacciona, que no tiene que pensar, que simplemente reacciona cuando es atacado. Hay cosas a través de la práctica, a través de llevar una vida haciendo, pensando, trabajando en lo mismo, uno al final le resulta tan natural. Hay una película de Chaplin, Tiempos Modernos, en que él trabaja en una fábrica ajustando tornillos, ¿no? Y todo el tiempo está haciendo el movimiento de ajustar tornillos, ¿no? Agarra el tornillo, gira, agarra el tornillo, gira, agarra el tornillo, gira. Hay hay una cinta que va pasando y él tiene que ir ajustando los tornillos de la pieza que va pasando. Entonces es como una máquina, el movimiento de él, así, todo el tiempo, ¿no? Y cuando sale sigue haciendo el movimiento. Bueno, más o menos la idea del canto del santo nombre es, por un lado, purificar nuestra conciencia para poder percibir la naturaleza, descubrir nuestra identidad espiritual y nuestra relación con Dios, entender la naturaleza absoluta del nombre de Dios y de Dios, eh, pero también de desarrollar esa atracción natural, espontánea hacia Krishna. Entonces, a través de la práctica, nosotros vamos preparándonos, cultivando, desarrollando esa atracción, esa reacción espontánea de que en todo momento, en cualquier circunstancia, podamos meditar en él, incluso en el momento de la muerte. Hay, hay una, hay una serie que se llama Sandman, y hay una parte muy especial que él habla. Sandman es la representación del sueño,
y tiene varios hermanos, y uno de ellos es la muerte. Entonces, en un momento, él la acompaña a hacer su trabajo, es decir, ir a buscar a las personas que tienen que dejar el cuerpo. Y va a buscar a un músico, a un violinista judío, y, y le dice que, bueno, llegó el momento. Entonces, el primero se resiste un poco, pero luego ella es tan afable, tan agradable, que lo acepta. Y él le dice, pero ¿puedo pedirte un favor primero? ¿Puedo decir unas palabras? Y ella le dice, sí, por supuesto. Y entonces él reza, dice una oración, la Shema, y él es judío. Entonces dice que es como una profesión de fe en la que fija su conciencia en Dios, ¿no? Y la unidad de Dios. Y eso es algo muy ideal, ¿no? Que viene la muerte y es muy bonito la escena, pero difícilmente sea así. Ojalá fuera así, ¿no? Que vemos venir la muerte y estamos preparados, pero no sabemos si vamos a estar preparados, no sabemos si la muerte nos va a dar esa oportunidad de cantar Hare Krishna, ¿no? Entonces uno tiene que estar preparado. Si la muerte viene y nosotros nos damos cuenta y tratamos de fijar nuestra atención en Krishna, y podemos cantar y concentrarnos en el Señor, entonces está todo perfecto, pero no sabemos si va a ser así. Tenemos el ejemplo de Ajamil, que nos muestra cómo la práctica que él estaba llamando a su hijo todo el tiempo, Narayan, estaba tan apegado a Narayan, que automáticamente, instintivamente, a pesar de que Narayan no podía, era un niño, no podía salvarlo, no podía hacer nada, pero aún así, él instintivamente se refugió en Narayan, en completa dependencia. Ese fue la clave de su salvación. En completa dependencia, él pronunció el nombre de Narayan. Y eso fue lo que paró o lo purificó lo suficiente como para esa entrega total, absoluta, lo purificó lo suficiente como para darle otra oportunidad. Primero que no murió, y segundo que, bueno, los Yamadutas no se lo pudieron llevar. Entonces él tuvo más tiempo para purificarse, para dedicarse a la práctica espiritual y purificarse y finalmente liberarse. Entonces, esa es la práctica que nosotros necesitamos, la práctica de continuamente cantar el santo nombre de Krishna para, al final de nuestra vida, que puede ser dentro de 5 minutos, mañana, dentro de 30 años, 40 años, quién sabe, ojalá mucho tiempo, o no, no sé. A veces pienso que no quiero verme en una situación de inutilidad por incapacidad física. Son cosas que, bueno, cuando uno llega a cierta edad comienza a plantearse naturalmente, ¿no? Eh, Empieza a tomar más en serio el tiempo que queda y a proyectarse un poco en hacia el fin, ¿no? Entonces, el tiempo que sea, cuando llegue la muerte, estar preparado, es tener eh, la conciencia no solamente purificada, sino apegada, apegada al nombre de Krishna, apegada a la forma de Krishna, apegada a los pasatiempos de Krishna, de tal manera que no tenga que estar pensando, uy,
ahora viene el momento, me tengo que concentrar, tengo que respirar profundo, tengo que hacer esto, hacer lo otro. Simplemente, naturalmente, espontáneamente, poder, como hizo Katuanga Maharaj, bueno, por fin me acuerdo un nombre, triste y fatal hoy, como hizo Katuanga Maharaj, cuando los devas le ofrecieron el oro y el cielo, les preguntó cuánto tiempo me queda de vida, y ellos le dijeron un instante, y tuvo la posibilidad de ir y arrojarse de cabeza al templo, a los pies de la deidad, y esa entrega total que él asumió, lo salvó, lo liberó, porque en ese momento él dejó el cuerpo. No sabemos si vamos a tener esa posibilidad. Entonces es muy importante la preparación. Primero, como leí una frase hace poquito, eh, mantener el cuerpo como si fuéramos a vivir para siempre, es decir, esforzarnos por mantenerlo en buen estado, y preocuparse o trabajar por el espíritu, mantener el espíritu como si fuéramos a morir mañana. No, no sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos el tiempo que tenemos, cuántas posibilidades de trabajar nuestra conciencia espiritual, de prepararnos para nuestro próximo destino. Es como si alguien viene ahora y me dice que tengo que salir ya para Buenos Aires y no tengo el pasaporte actualizado, por ejemplo, ¿no? No estoy preparado, pero tengo que irme. Entonces, bueno, es todo un problema. De la misma manera, yo no sé hasta cuándo voy a estar en este vehículo. Entonces tengo que esforzarme cada día. Nosotros damos las cosas por hecho. Damos por hecho de que mañana vamos a estar. Damos por hecho de que mi cuerpo va a seguir funcionando, que voy a respirar naturalmente, que mi corazón va a seguir bombeando. Damos por hecho un montón de cosas, que va a haber aire para respirar, cada vez está más contaminado. Y así, un montón de cosas, que vamos a tener agua, que vamos a tener luz, que vamos a tener internet, que vamos a tener la capacidad de leer, que vamos a tener vista para leer el Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam, que vamos a tener oídos para escuchar las clases de los devotos, vamos a escuchar nuestro canto del santo nombre, que vamos a tener manos para hacer servicio. Damos por hecho tantas cosas y puede que sí, puede que no. Mejor aprovechar el momento de la mejor manera, no pensar que, bueno, me queda, no, como alguien, como mucha gente piensa, bueno, me queda tanto tiempo de vida, no, voy a hacer una lista y ¿no? de las cosas que no hice en mi vida, ¿no? Me voy a tirar en paracaídas, me voy a subir, no sé, a un teleférico, o me voy a subir a un avión, no sé. Bueno, ahora se me da todas las cosas por la altura. Que voy a viajar, voy a ir a estas ciudades que no conocí, voy a hacer todo lo que no conocí en esta vida. Sí, si uno piensa de que mm, más allá de esta vida no hay nada, bueno, es lógico que haga esas listas y esos planes, pero es una visión, no pensar de que más allá de esta vida no hay nada, es, es triste, porque si nosotros pensamos de esa manera,
¿Cuál es el sentido de esforzarnos? Si nosotros pensamos de que se acaba todo cuando se acaba el cuerpo, ¿para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué leer? ¿Para qué todo? ¿No? Eso es lo que le pasa al existencialismo, ¿no? ¿Cuál es el sentido? A Sartre todo le daba náusea porque tenía esa impresión de que cuál era el sentido de la vida, por qué estamos aquí con todas estas responsabilidades, con la responsabilidad de ser libre, con la responsabilidad de elegir. Elegir requiere responsabilidad, entonces a él lo agobiaba eso, ¿no? Si nosotros no vemos un futuro más allá de esta vida, es terrible, ¿no? Empezamos a pensar de que, bueno, como decía Charvaca, ¿no? Que uno tiene que disfrutar y nada más. Lo único importante es disfrutar. Pero ya sabemos, el disfrute dura muy poco, dura un momento y se acaba. Y después, y así como viene el disfrute, viene el sufrimiento. Todo el tiempo estamos balanceándonos entre estas dos cosas, el calor, el frío, la noche, el día, la felicidad o el placer y el sufrimiento, el dolor, etcétera. Entonces, ¿cuál es el sentido? Tiene que haber otro sentido, porque si no, no tendríamos la conciencia de la eternidad. Nosotros tenemos conciencia de eternidad, de proyectarnos, de creer que hay algo más, porque es inherente a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados o ir preparándonos para esa eternidad. Esta es una opción, una posibilidad, una oportunidad impresionante, increíble, que nosotros tenemos ahora, ¿no? De prepararnos, como nos enseña Krishna en el Bhagavad Gita, como nos enseña Srila Prabhupada, y toda la línea de acharyas, de maestros espirituales, ¿no? Que nos han precedido. Nos están dando un proceso, una práctica única, una oportunidad única, ¿no? Así como cuando terminó la batalla de Kurukshetra y Dhritarashtra y Gandhari vivían con los Pándavas, fue Vidura y le llamó la atención porque no te estás preparando, ya estás viejo, ¿no? Es, es esa parte del Bhagavatam donde Vidura es muy fuerte como le habla. Eres viejo, tienes el hígado defectuoso, expectoras mocos, o sea, le dices, tu cuerpo ya no da para más, ¿no? ¿Qué esperas? Y entonces, bueno, como Vidura tenía, probablemente era la persona que tenía más influencia en Dhritarashtra, lo despierta, lo hace reaccionar y le enseña un proceso mecánico, no tenía mucho tiempo, entonces le enseña un proceso yógico por el cual Dhritarashtra puede liberarse y Gandhari también, porque Dhritarashtra se prende fuego, se auto incendia, ¿no? Por eh, combustión espontánea, no me salía la frase, combustión espontánea. ¿Ven? Yo me tengo que poner las pilas porque cada vez tengo menos memoria. Entonces, tengo que esforzarme y tratar de recordar a Krishna cada vez más. Entonces, Dhritarashtra por combustión espontánea se incendia y Gandhari también entran en el fuego y abandonan el cuerpo y se liberan los dos. Entonces, Vidura le dio a Dhritarashtra, a pesar de sus defectos y de su apego y de las cosas que no había hecho bien en relación con sus sobrinos, tuvo esa posibilidad, le dio ese regalo precioso
inapreciable, ¿no? Porque uno no puede llegar a medir, de acuerdo a nuestra conciencia temporal y limitada, algo que te da la eternidad. Eso es lo que nos está dando Prabhupada, lo que nos están dando todos estos acharyas que nos precedieron. Esta oportunidad única, invaluable, de prepararnos para poder liberarnos, poder recuperar nuestra identidad espiritual, poder redescubrir, despertar nuestra relación con Dios. ¿Cómo podemos medir en términos materiales lo que no es material? No podemos, no hay tesoro en el universo que se compare. Podemos tener una idea, por ejemplo, en relación con el tiempo, que es lo más valioso, lo más precioso dentro del mundo material. No hay ninguna riqueza que pueda comprar un segundo, una fracción de segundo. Nada. ¿No? Yo no puedo comprar el tiempo. Por eso el tiempo es lo más valioso dentro de lo material. Claro, es una representación de Krishna. Krishna dice, yo soy el tiempo. Entonces, no hay nada en el mundo que pueda representar un valor que nos sirva para comparar el regalo de la conciencia de Krishna, de la devoción, del bhakti, ¿no? De este tesoro que es el Bhagavad Gita. No hay nada. Y eso es importante que nosotros lo valoremos para, bueno, para poder practicarlo apropiadamente, no como algo más. Aunque bueno, ahora tengo que cantar mis rondas. Bueno, ahora sí, bueno, me toca hacer el servicio. No, no, ahora me toca hacer el servicio, genial, qué bueno. A ver, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Esa es la actitud, ¿no? Del devoto. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué, de qué otra forma puedo ocupar mi mente, mi cuerpo, mis sentidos, mi atención, mi conciencia en redescubrir mi relación con Dios? A eso es a lo que nos está llevando Krishna en el Bhagavad Gita. En este octavo capítulo nos está hablando acerca de esa preparación para el momento final. Por eso es que estoy hablando tanto de esto, ¿no? Eh, una vez me pidieron que diera una charla, una conferencia sobre la muerte en el hinduismo. Y el enfoque que yo le di fue, no existe la muerte en el hinduismo. No existe la muerte porque no somos el cuerpo. Bueno, fue una conferencia larga, 1 hora y media, 2 horas, una cosa así. Pero básicamente el resumen, la idea de, de toda la charla fue esa. No existe la muerte. Entonces, nosotros, si podemos con nuestra práctica desarrollar esa conciencia, primero, como dice Prabhupada en el segundo capítulo del Bhagavad Gita, vamos a perder el temor a la muerte. ¿Sí? Segundo, que no solamente no va a haber temor, no va a haber eh, disturbio, ni ansiedad, ni drama, ¿no? Ni ningún tipo de alteración. Por eso Krishna dice, Dhirastatrana Mujyati, ¿no? La persona que entiende cómo el alma pasa por diferentes etapas en una vida, en diferentes cuerpos, de niño, de joven, de adulto, de viejo, ¿no? No se perturba en el momento de la muerte. Eso es a lo que apunta todo este capítulo de una forma más específica,
O sea, en el segundo capítulo, Krishna le está diciendo a Arjuna que no tiene que perturbarse. Acá le está diciendo qué es lo que tiene que hacer para no perturbarse, ¿no? Le está diciendo, por ejemplo, con la práctica del yoga, pero a partir del séptimo capítulo él va a ir siendo cada vez más específico en la devoción. Es decir, no es simplemente la práctica del yoga, es la meditación, yoga, en Dios, a través de, por ejemplo, el canto del Om o el canto del Hare Krishna Mantra, como lo explica Prabhupada en el significado. Entonces, esa es la idea, que nosotros cada vez más podamos concentrarnos en nuestro servicio, en nuestro sadhana, en nuestra relación con la asociación discipular, con los devotos, con el maestro espiritual, con Srila Prabhupada. Cada vez podamos imbuirnos más de esa conciencia, cultivar esa práctica del canto, ¿no? Como decíamos antes, de manera que naturalmente nos surja en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier condición, que inmediatamente el nombre de Krishna venga a nuestra mente, venga a nuestros labios y podamos refugiarnos, así como Maharaj Katanga se refugió cuando le llegó el fin y muchos otros, como Ayamin, incluso inconscientemente, se refugió en el nombre de Narayan. Esa es la idea. Una buena manera de hacerlo es comunicándolo. Cuando nosotros comunicamos, hablamos, también nos hablamos. No solamente le hablamos a otros, sino que hablamos a nosotros mismos también. De repente hay cosas que surgen y nos damos cuenta porque muchas de las cosas están inspiradas en las cosas que decimos cuando hablamos de la conciencia de Krishna a los demás, están inspiradas por el Paramatma. Entonces, de repente nos vemos diciendo algo que es una revelación, que no pasó por un proceso de elaboración racional, simplemente surgió. Entonces, una buena forma de descubrir estas verdades y de aprender es comunicándolo a los demás o mostrando la importancia del servicio a través de nuestro ejemplo, la práctica del servicio, cómo se hace una, una preparación en la cocina, cómo se adora a la deidad, cómo se canta, cómo se tocan instrumentos, cómo se limpia, cómo se hace servicio. Mostrar a los demás es fundamental. Por un lado, nos llevamos una gracia especial de Krishna, una bendición especial al transmitir su mensaje. Krishna dice en el final del Bhagavad Gita, no hay nadie más querido para mí que aquel que comparte esto, ¿no? Eh, entonces, esta conversación, el Bhagavad Gita, no, por un lado nos llevamos una bendición especial, por otro lado, nosotros mismos estamos purificándonos y avanzando en nuestra práctica. Entonces, este capítulo 8 nos, nos llama la atención en el sentido de que hay que ponerse las pilas, prepararnos, estar bien entrenados, bien listos para cuando llegue ese momento. Pido disculpas por cualquier furcio o eh, olvido o error que haya cometido. Ya les digo que cada vez veo más cómo tengo menos esa eh, mente fresca que tenía antes y que me acordaba de todos los nombres. Y para mí eso es terrible, no acordarme de, de un nombre. No sé, porque será porque antes
me resultaba tan natural acordarme de todo. Eh, Me persigue esa falta de memoria. Ah, pero bueno, espero que las ideas hayan sido claras, que les sean útiles, que les sea esta charla, este monólogo, lamentablemente, que les sea interesante. Y si tienen alguna duda o comentario, pueden ponerlo en los comentarios abajo. Yo estoy grabando esto, pero voy a ver y voy a responder en los comentarios. Muchas gracias a todos, espero que estén todos muy bien, estén muy felices en conciencia de Krishna y, y ya estaremos viéndonos nuevamente en la próxima. Hare Krishna.